Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tiempo de tertulia en el que vamos a analizar las claves de lo que pasó el pasado jueves con esa entrada de inmigrantes y posterior cobijo en la casa del líder de la oposición, Mustafa Aberchan. Como digo, vamos a analizar todo lo que sucedió con las diferentes opiniones de los diferentes sectores que hemos traído aquí, y para ello voy a dar paso a presentar a estos invitados que me acompañan amablemente esta noche. Emilio Bosch, abogado, gracias por venir. Gracias, buenas noches. También está con nosotros José Alonso, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Me acompaña Enrique Travieso, que es coordinador de los sindicatos policiales y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Gracias por venir también. ¿Qué hay? Buenas noches. También está con nosotros José Guerrero, que es el secretario de la Organización de la Unión Federal de la Policía. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Y para dar la visión de los periodistas que estuvieron en ese momento del asalto, bueno, del asalto más bien, de todo lo que sucedió en casa de Mustafa Aberchan, tenemos con nosotros a la directora de los servicios informativos de Cable Televisión, Blanca Santos. Buenas noches. Buenas noches, encantada, Sara. Bueno, pues como digo, vamos a analizar con nuestros invitados los diferentes puntos de vista y las diferentes claves de lo que pasó esa noche, porque ha dado mucho de sí, ha suscitado mucha polémica, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, y muchas opiniones. Una de ellas ha sido, por ejemplo, un comunicado de los sindicatos policiales y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en el que aseguran que todo ha sido una trama organizada por diferentes casualidades que se dieron esa noche. Me gustaría que ahora brevemente, señor Travieso, nos explicara por qué cree que ha sido una trama organizada, lo que pasó el jueves por la noche. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Tenemos que decir al respecto que yo esa noche me encontraba de servicio y era el mando era el mando de la Policía Nacional. Y bueno, yo cuando llego allí pues veo un escenario que posteriormente evaluamos las determinadas organizaciones, su UFPC y la UGC, y llegamos a una conclusión que se nos plantean una cantidad importante de interrogantes. Y así lo hicimos, lo plasmamos en un documento que mandamos a los medios de comunicación y para que todas las personas evaluaran y sopesaran lo que había ocurrido allí. Si quieren mi versión, yo le puedo decir que cuando yo llego me encuentro en un domicilio que desconozco, no un domicilio, sino en el patio que da acceso al garaje. Domicilio es, sino que me corrijan los letrados, domicilio es porque está vallado, un grupo de subsaharianos, todos apiñados y cogidos por los brazos, y la Guardia Civil, bueno, pues que es la primera que, según se me comunica a mí, llega, porque en vano tiene la custodia de la valla y tiene la primera información de primera mano. Y entonces, en un momento dado, yo me pongo en contacto, allí estaba el segundo jefe de la comandancia de la Guardia Civil, allí estaba un capitán de la Guardia Civil y un teniente de la Guardia Civil, y por parte de la policía, pues un inspector que era yo. Nos ponemos en contacto y tal, hablamos sobre el tema y decimos, bueno, pues que les invitamos a que estas personas salgan, pero ya entendemos que alguien o algo les había dicho que había que sentarse en el suelo y apiñarse. Entonces, esta es un poco hasta ahí la versión de los primeros hechos. Pero antes de todo eso, también aseguran en un comunicado que incluso lo que es el salto estaba premeditado, porque aprovecharon un momento en el que la Guardia Civil estaba haciendo un relevo y que, por lo tanto, se les avisó. Vamos a ver, nosotros en ningún momento afirmamos, sino que hacemos preguntas, que es diferente, preguntamos. Se produce el salto a las 10 menos 3 minutos, momento en que a mí me es comunicado por la sala del evento. Me dispongo del operativo que hay al respecto y me dirijo al lugar. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que en un periódico vemos, analizando ya con posterioridad, que da una ¿cómo se llama? No una versión, sino da una información en la cual da un correo donde se puede ver un vídeo donde se ve, pues bueno, unas personas saltando la valla y tal. Alguien dice que si no es, que si deja de ser, que si es anterior o posterior, no lo sé. En el periódico está y aquí lo tenemos entre los papeles. Entonces es la primera conjetura que sacamos. La segunda es que desde allí hasta en el trayecto de allí al domicilio de esta persona
Pues hombre, el CETI me queda en el medio y estas personas superan el CETI y se van a ese domicilio en concreto. Nosotros no aseguramos nada, simplemente decimos cosa rara y tal. Llegan al domicilio, segunda. En el domicilio dice este señor que hubo en Twitter, parece ser que escribió salvaje actuación de la policía. Cosa que nosotros, desde luego, rechazamos con la máxima de las energías. Ahí no hay salvajismo de ningún tipo. Y salvaje, la acepción salvaje, el diccionario tiene un nombre. Entonces, peligra la vida de estas personas. Vamos a ver, si usted después reconoce que es médico, yo en ningún momento le vi atenderle. Yo en ningún momento le vi que se remangó y atendió a nadie. Y si no es verdad lo que yo estoy diciendo, que de todos los componentes que se me corrija. Ni en ningún momento. Yo en ningún momento vi a nadie ni a punto de morirse. Yo en ningún momento vi a nadie, a ninguna ambulancia. Yo en ningún momento vi ningún parte facultativo. Sí he visto dos de la Guardia Civil de mordidas en los brazos, en las manos, y una de un policía que le pegan con una piedra, porque parece ser, y eso no lo vi, que el primer recibimiento fue con piedras. A un compañero en la cara interior del muslo derecho, creo recordar, según el parte facultativo, tiene un hematoma, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando de lo que ocurrió una vez que llegaron a casa de Aberchán, pero me gustaría también conocer la opinión del resto de invitados. Blanca, tú estuviste allí, no estuviste en el momento del salto, a pesar de que a lo mejor en el comunicado se da por hecho, porque se habla de una pregunta como que ¿por qué las cámaras de televisión están apostadas a la hora del famoso salto, grabando toda la movida, afortunadamente para nosotros, ya que de las imágenes se deduce que no existe ningún maltrato policial? Bueno, me gustaría, Blanca, que se aclarara la labor de los periodistas que estuvisteis allí en el momento de los hechos. Pero efectivamente, el primer medio de comunicación, hablan de cámaras de televisión, hablamos de medios de comunicación acreditados. El primer medio de comunicación acreditado que llegó al lugar de los hechos, hablamos ya de inmediaciones de la casa de Aberchán, en la urbanización Iberpuerto, fue Cablemente Televisión, fuimos nosotros, allí no había ningún otro medio, y es verdad que al estar la zona acordonada nosotros no veíamos ese forcejeo, por llamarlo de alguna manera, entre las fuerzas del orden y los inmigrantes. Sí es cierto que, como comentas en el comunicado de los sindicatos policiales, hablan de cámara de televisión apostados a pie de valla, grabando ese salto de inmigrantes. No sé qué medio de comunicación sería, pero tampoco esas imágenes han salido en ninguna televisión. El Melilla Hoy. Mire usted, una dirección. Para que lo vean también el resto de telespectadores, es una página del Melilla Hoy del viernes 26 de abril en el que pone foto Melilla Hoy. Y es una imagen que no se sabe si es una fotografía o es capturada de un vídeo. Yo he pinchado en esta dirección. El enlace de abajo. El enlace, vea hoy en melillahoy.es los vídeos del asalto masivo justo al pie de la valla. Eso es lo que pone, yo no me lo he inventado. Es Bien, lo que pero pone. medio de comunicación, bueno... yo hablo genéricamente, yo no digo ni este ni el otro. Yo digo que me sorprende esto más lo que vi. Entonces... hago mi conjetura, hago mi interrogante, nada más. Yo no voy más lejos, nada más. No digo ni que era aquel, ni fulanito. No, nadie se tiene que sentir por aludido, pero los hechos probados son estos. Esto es lo que hay escrito. Sí, esto de es lo todas que formas, con respecto a la cobertura, y sobre todo en este caso se dio mucho, habría que diferenciar entre medios de comunicación y después personas anónimas que utilizaron pues sus teléfonos móviles o cualquier utensilio y los difundieron a través de las redes sociales, que es verdad que es un medio de información, pero no es un medio de información, un medio de comunicación acreditado. Entonces, pues sí, el Melilla Hoy en este caso, yo no voy a cuestionar, por supuesto, para nada la labor de este periódico, pero que a lo mejor se hizo eco de unas imágenes grabadas por un particular que pasaría por allí o no, o estaría avisado o no, pero no podemos hablar de cámaras de televisión, porque cámara de televisión... Lo digo más que nada porque hay personas que han acudido a nosotros como si hubiésemos tenido algo que ver en todo esto, y sí, por mi parte, como medio que sí estuvo allí, sí me gustaría dejar claro que nosotros en ningún momento fuimos avisados ni participamos de nada. Nosotros nos limitamos a informar de lo que vemos, no de lo que no vemos. Lo damos por bueno, pero no acusamos a nadie, simplemente dejamos el documento tal y como está, nada más. Y con respecto a la visión de las ONGs, José, tú que representas a una, ¿cómo recibes la postura de los sindicatos policiales al decir que esto es una trama orquestada o organizada? Yo creo que no cabe, después de 20 años que llevamos ya con la historia de la inmigración, ¿no?, donde hemos visto ya pues prácticamente de todo, pues plantearse teoría de las conspiraciones, ¿no?
yo creo que yo no estaba allí, para empezar yo no estaba allí, y me avisaron y no fui, y no fui. Pero las cosas siempre se desarrollan más o menos de la misma manera, ¿no? Es decir, salta un grupo de gente, se dispersan y van a la comisaría, es decir, ellos no van al CETI, porque como han dicho los compañeros policías, que pasaron de largo por el CETI. Es que ellos cuando saltan no van al CETI, donde van a la comisaría de policía a identificarse, a presentarse allí, y porque allí le dan una acreditación para entrar en el CETI, ¿no? Entonces, esas son cosas, vamos, ya digo, ese es el protocolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después, hombre, a mí me preocupa que se plantee el tema como una disyuntiva entre quién está con la policía y la Guardia Civil y quién está con los inmigrantes. Pues mire usted, con la policía y con la Guardia Civil tiene que estar todo el mundo, ¿no? Y con los inmigrantes, pues yo creo que también, ¿no? Es decir, y bueno, y cada uno tiene su historia y sus pretensiones y su papel, y claro, no se puede salir de ciertos límites, porque entonces existen las responsabilidades, ¿no? Y responsabilidad, hace poco han ido 6 inmigrantes a la cárcel, ¿no? Que están ahora mismo en la cárcel porque están acusados por varios guardias civiles de utilizar la violencia, etcétera, ¿no? Pero ya digo, en cualquier caso, yo creo que tenemos que respetar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y hay que respetar los derechos de todas las personas y de los inmigrantes también. Yo creo que eso sería en principio, ¿no? Y ya digo, yo no veo ninguna historia distinta a lo que ya viene pasando desde hace 20 años, y recordemos que aquí hemos tenido a la prensa del mundo entero, ¿no? Es decir, aquí han venido hasta de Australia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Asia, de todo el mundo han estado aquí, porque realmente este es un punto caliente en materia de la inmigración, y están todas las antenas puestas en Melilla, ¿no? Pero ¿no crees que sea una trama orquestada? ¿O sí? No, es decir, estos señores, además, es que se ha dicho otra cosa que creo que no es cierto, aunque ya digo que yo no estaba allí, ¿no? Pero sí he leído muchas cosas, y entraron más, aparte de los que estaban en casa de Mustafa Berchán, entraron otros, curiosamente, lo estaba leyendo en la prensa, además una cosa muy chusca, y es que se encuentra con un consejero del Consejo de Gobierno de la ciudad, y el consejero le indicó, porque ellos preguntaron dónde estaba la comisaría de policía, el consejero le indicó dónde estaba, le indicó el camino, y es un señor que vive pues cerca por ahí, por una de estas urbanizaciones por carretera de Farjana. Eso ha salido publicado, no sé si lo habréis visto. Sí. Y desde el punto de vista legal, Emilio, el hecho de que Mustafa Berchán les diera cobijo en su casa, ¿eso cómo se interpreta? Porque también están diciendo desde los sindicatos policiales que hubo por parte de Aberchán una obstrucción, ¿no?, a vuestra labor. Ahora lo explicamos, pero a ver qué dice el abogado. Bueno, vamos a representar cada uno el papel que nos toca. La explicación que ha dado el inspector me parece una voz autorizada, porque en definitiva corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado esclarecer los hechos. Si Aberchán ha cometido algún tipo de infracción, que yo no creo que sea delito, corresponde a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado esclarecer, como digo, esos acontecimientos y poner a disposición del juzgado de guardia la información pertinente. Ese es el papel de los inspectores, que lo han representado, o por lo menos el inspector lo ha representado muy bien. El papel de la ONG, aquí presente mi amigo Pepe Alonso, igual. Derechos humanos, claro, se trata también de velar por el funcionamiento de las instituciones. La Policía Nacional ha cumplido con su papel, las ONGs también, y el papel del Colegio de Abogados es, una vez que entren en Melilla, dar cobertura legal a través de la asistencia jurídica gratuita a esas personas que han entrado movidas por el hambre, no olvidemos, por el hambre y por la necesidad. Hablamos de personas, hablamos de seres humanos, por lo tanto no hablamos de muebles ni de sillas ni de botellas de agua, hablamos de seres humanos. Y en ese papel tenemos todos que movernos. Hablaba de obstrucción a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que hizo Aberchán. ¿Por qué? ¿Y por qué han pedido a la delegación del Gobierno que también medie en este tema? Bueno, yo particularmente no estuve allí como el compañero, pero sí es cierto, a mí me gustaría empezar de nuevo, porque si no me voy a envenenar si no hablo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara.
hay unas imágenes en televisión en las cuales se ven los subsaharianos saltando, ya sean de un teléfono móvil o sean de una cámara profesional, me da igual, pero están. Que han salido publicadas en una página web, no en una televisión. página web, efectivamente. Sí. Hay un segundo dato, nosotros somos policías y nos dedicamos, lógicamente, ahora diré a qué nos dedicamos aparte de esto. Nosotros nos dedicamos a velar por todas estas historias que ocurren y, lógicamente, a ir vanando las cosas que ocurren. La segunda parte es que todos se dirigen a un domicilio particular, ni al CETI, ni a la comisaría, ni a ningún sitio, a un sitio particular. La tercera es que todos ellos saben cómo pueden hacer fuerza para que nosotros no los saquemos y los llevemos al CETI, lógicamente, para que en su momento los que corresponda y haya acuerdo con sus países haya deportación, y los que no, pues que se queden en España o se vienen quedando. Bien, esa es la tercera. Y la cuarta es que a las 11 y pico de la noche aparecen allí representantes de muchas ONG, cosa que yo me parece muy bien, además de su obligación. Pero no ha ocurrido nunca, esta es la primera vez que ocurre. Bien, dicho esto, no tenemos que olvidar que en Melilla hay 200.000 denuncias de temas de gente que se dedica a pasar subsaharianos de Bangladesh y de otros sitios. O sea, mafia, a verlas, haylas. Queramos o no queramos. Lo que ocurre es que estos saltos concretos son más baratos, les cuesta a ellos más barato. O sea, pasar un subsahariano en un coche es caro y saltar la valla es más barato, pero cuesta dinero. Aquí hay unas informaciones de Marruecos donde habla de dejar pasivamente la frontera y tiene su explicación. Marruecos tiene miles de kilómetros de frontera, además sin vallar, con lo cual, quieran o no quieran, los subsaharianos, los bangladeses, todas se le meten llegan hasta Nador o hasta Ceuta, porque esto no es de aquí, es de los dos sitios. Bien, con respecto al tema que usted decía de los derechos humanos, que yo estoy de acuerdo con lo que dice este señor, pero también tengo que decirle que los policías también tenemos derechos humanos. Lo que no puede ser es que venga un coche y arrolle una puerta que pesa 2.500 kilos y revienta 4 o 5 policías, que es nuestra obligación defenderlo. Y lo vamos a seguir haciendo, aunque nos llamen lo que nos llamen. Nosotros no somos esclavistas, al revés. Y se ve, lo ven ustedes en los medios de comunicación, donde en alta mar sacamos a los subsaharianos, los metemos en los barcos, hablo de la Guardia Civil, ayudándolos y sacándolos, cuando los vienen desfallecidos los ayudamos y demás. Pero claro, hay una lógica, que es la defensa. Y nosotros lo que no podemos permitir es que entren 100 subsaharianos, y que, bueno, nos agredan con piedra, con machete, con otro tipo de historias. Entonces nosotros eso tampoco lo vamos a permitir y tenemos la obligación de defender a los nuestros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros es lo que entendemos y además así lo decimos al final. Hay que modificar la ley de extranjería. España ha pasado de ser un país no inmigrante, porque antes no había, la inmigración estaba en Bélgica, en Francia, e incluso en Alemania. España no tenía inmigración hace 5 o 6 años, 7 años, no hay más. Entonces hay que modificar la ley de extranjería. Y eso lo tienen que hacer los que saben, son los políticos. Y es a lo que se tienen que dedicar, no a otras cosas. Claro, y por supuesto no vamos a permitir que nadie nos llame a nosotros salvajes. Con respecto al tema de Aberchán, pues la verdad yo no contestaría mucho porque es que yo no estuve allí. Ahora, lo que sí digo es que no es normal que vengan 50 o 60 subsaharianos y se metan en un domicilio particular, porque no lo han hecho nunca. Mire usted, yo estoy en la sala del 091 y ha habido noches que han saltado y me han llamado de 200.000 sitios, porque ellos lo que hacen es esconderse. No van a la comisaría del tirón, porque saben que los pueden coger. ¿Entiendes? Y entonces, esto que ha ocurrido el jueves pasado no es normal. Lo diga quien lo diga. Blanca, tú estuviste allí, viste de primera mano cómo estaban los inmigrantes. De hecho, las cámaras de Cablemente Televisión registraron esas imágenes que estamos viendo en los plasmas. Viste también pues lo que había a las puertas de la casa de Aberchán, algunos rastros de sangre. ¿Nos puedes decir si estaban realmente heridos o malheridos, tan mal como lo pintó Aberchán en ese momento? Por redes sociales, tengo que decir también. Hombre, lo que yo personalmente pude ver, es verdad que sí, en el suelo había restos de sangre, pequeñas manchillas de sangre. También hay que decir que en el suelo había piedras, había signos de que había habido ahí algún rifirrafe, ¿no?, entre ambas partes.
pero sí es verdad que alguno iba cojeando, pero signos evidentes de como para una intervención urgente sanitaria, la verdad es que no. No. Y parecía más el hecho de haber saltado la valla, a lo mejor el haberse hecho daño, que el que fuese por el desarrollo de la actuación policial. Al menos en mi criterio y en mi punto de vista. Vamos. A mí me gustaría comentar la participación de Aberchán, porque no he podido hacerlo, porque es la pregunta que tú me has hecho. Hombre, es evidente que Mustafa Aberchán, yo no he estado allí, por supuesto, se ve en las cámaras, en las imágenes que no pasó nada del otro mundo, una avalancha, ¿no?, de personas movidas por el hambre, como he dicho antes, y por la necesidad, y la intervención de Aberchán, hombre, por razones electorales no ha sido, eso es evidente. Entonces, ha sido por razones humanitarias. Entonces, desde ese punto tenemos que partir. Yo no sé si el hecho de haber acogido a estas personas en su casa puede ser una infracción penal, que yo creo que no, sinceramente como abogado, pero Mustafa Aberchán ha actuado movido por razones humanitarias. No se puede decir, porque claro, enseguida en este país es que por razones electorales, bueno, esos señores no pueden votar, evidentemente. ¿No le parece a usted que sería una mejor actuación acertada si está asegurado su casa, su domicilio está asegurado con la presencia de la Guardia Civil y de la Policía, haberle dejado actuar, haberle dejado realizar su trabajo y una vez finalizado con las prerrogativas que él tiene, si hubiera interpretado algún desajuste, alguna circunstancia, haber procedido a denunciarlo, lo que fuera, y no interrumpir continuamente y de forma continuada la acción de la Guardia Civil en este caso, que estaba más adelante que la Policía? Quiero decir, mire, hay un medio de comunicación que refleja que 11 miembros de las fuerzas marroquíes fueron agredidos por ese mismo grupo. Aquí está, aquí lo tiene usted. ¿Qué medio es? En Marruecos. Sí, en Marruecos. El portal de Nado. Bien, entonces, y que han sido ingresados en Marruecos. Yo esto, volvemos a lo de la teoría, yo no sé si es verdad, llega por un medio de comunicación. Entonces estamos hablando de que, mire usted, ya estamos también un poquito cansados de que siempre se criminalice cada vez que actúa la Policía y la Guardia Civil. La Policía y la Guardia Civil actúan según mandato del artículo 104 de la Constitución, que es muy claro y depende del Gobierno de la Nación y es en defensa de la seguridad ciudadana. Porque lo que no se dice en todo esto es que hay un allanamiento de morada, señor letrado, ¿sí o no? No. ¿No hay allanamiento de morada cuando entran por la fuerza una serie de personas? No, porque ha sido permitido, ha sido permitido libremente por el... No en primer lugar, por el propietario. En principio, después ya sí. Le digo que desconozco en principio, me refiero en principio, porque el propietario no llega al primero, sino llega a posteriori. Entonces, de entrada, hay presuntamente un allanamiento de morada. Pero no, que sí, que digo que no hay allanamiento, porque el propietario después, digamos que reconoce... Bien. O habilita esa entrada. Pero en un principio sí, es decir, de origen. Bien. Entonces, quiero con esto decirle que es que la Guardia Civil cada día, es decir, de las dos personas heridas de la Guardia Civil mordida, se da por hecho, que se le han mordido en los brazos, se da por hecho de cantidad de lesionados que de la Guardia Civil en esta lucha tan encomiable, y desde aquí quiero mandar el más grande de los saludos y animo a la Guardia Civil en defensa de los derechos de los ciudadanos en general, nuestros también, míos también, y que actúan siempre con la mayor de las profesionalidades. Estamos rodeados de unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado invidiables. Mire usted, hasta el punto que hoy pensaba que hasta la propia Guardia Civil, la propia Policía, muy difícil ningún cuerpo, se va regenerando en el sentido de que si algún elemento es disonante y conculca la ley, la propia Policía y la propia Guardia Civil lo aparta. Fíjese usted qué democrático, qué cuerpos más democráticos, y está usted viendo cada día, cuando uno de nosotros conculca la ley o la norma, sin ningún problema, va para adelante, como se suele decir, como cualquiera de los demás. Luego, ¿qué más se le puede pedir? Entonces, lo que yo le digo, si actúa... ¿Pero ha habido algún reproche acerca de su actuación? No, bien, yo estoy diciendo por si hubiera alguna duda. Y siempre hemos dicho... Nos han llamado salvajes. Sí, salvajes, y que había peligro para la vida de las personas. ¿Qué peligro si tenemos un doctor allí, físicamente, y que en ningún momento se remanga las manos y se pone al eso, sino que lo diga él mismo? Le invito a que, en honor de la verdad, que lo diga él mismo. Él no asistió a nadie. Segundo, señora periodista, ¿vino alguna ambulancia, usted oyó alguna ambulancia de asistencia? No. Luego, si no hacemos eso, estamos denegando el auxilio a esos ciudadanos, ¿o no?
Y ni él querría como doctor, como profesional, ni nosotros tampoco. No estamos dispuestos a que se nos muera nadie si corre grave peligro, como dicen algunos de los párrafos de sus declaraciones. No. Mire usted, yo este tema me parece que lo mejor es ir amainándolo, ir centrándolo. Somos personas democráticas, estamos en un país afortunadamente democrático, es cuestión de hablar, y lo hablaremos y se quedará todo sentado y posicionado. Pero, sinceramente, reconózcanse la labor de estos hombres que están día a día a pie de cañón y que muchas veces no son valorados. No digo por usted, que sé que los valora, y no digo por este señor, que aunque es representante de una asociación, yo tengo muchas conversaciones con él y sabe que estamos en muchas cosas de acuerdo. Y yo también. Me da mucha pena esa pobre gente, pero ¿por qué no se aplican? Y ahí voy a decir directamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene mucho que ver, muchísimo que ver en todo este trayecto, ¿por qué no aplican políticas de origen? Para hacerles, dijéramos, informarles del riesgo que corren estas personas, porque salen de sus países ciegos, sin más, no ven más, no tienen información, no tienen nada, y su vida corre peligro en el camino. Y algunos pierden la vida. Y algunos la pierden, efectivamente, y es muy triste y muy lamentable. Si nos queda algo de humanidad a todos, tenemos que en ese aspecto ser sensibles. Por eso nosotros lo somos sensibles con todo eso. Y alabamos también la labor de las asociaciones que tienen que existir y van a seguir existiendo siempre. Pero no queremos bajo ningún concepto de que haya demagogia de ningún tipo, ni que haya insultos de ningún tipo sobre ninguna persona. Ni nosotros sobre la labor de ellos, que es encomiable, ni ellos sobre la labor nuestra, que es también reconocida por la propia Constitución y que está ahí. Es decir, ese es el tema. Entonces, si asuntos exteriores, que tenemos un problema, mire, sabe usted que Marruecos y Argelia no tienen una buena relación, por las circunstancias que aquí sabemos. Entonces, ¿por qué no median nuestros políticos, no median para que ahí exista una mejor relación, para que vengan en unas mejores condiciones, para que se abran bolsas si es necesario trabajo y vengan como tienen que venir, organizadamente, pacíficamente y con su contrato si es necesario bajo el brazo? Es decir, ir a un mundo mejor. Este mundo no es el más favorable para ellos tampoco, ni para nosotros ni para ellos. Está claro que es verdad que una de las soluciones sería esa, pero ya han pasado muchos años. Yo recuerdo desde el 2005 con los asaltos masivos que también se hablaba de lo mismo y sigue la cosa igual, se está recrudeciendo otra vez y ahora empiezan nuevos fenómenos como es la entrada con cierta violencia, como hemos visto. Bueno, recuerdo los asaltos masivos también era con violencia, pero ahora, por ejemplo, con la patera en la que se descubrieron pues unos cuchillos y unos palos y bueno, los coches kamikazes. En fin, desde alguna ONG también se ha dicho que este recrudecimiento de la violencia por parte de los inmigrantes se debe quizá a las devoluciones que está habiendo y que antes no se hacían, antes de llegar a Yo en primer Melilla. lugar quisiera decir que eso de machetes y palos y demás, es decir, yo lo que he visto ha sido inmigrantes desnudos, que están ahí los vídeos para el que lo quiera ver, y que no llevan nada en las manos, ni en ningún sitio porque están desnudos y vemos exactamente todo lo que tienen, ¿no? Cuchillo, el otro día, curiosamente, estaba viendo una foto que salió en la prensa y demás, cuchillo tal, mira, vamos a ver, era un cuchillo de pelar patatas, ¿sabes? El típico cuchillo de pelar patatas, además, curiosamente, estaba al lado de un bolígrafo, para que se viera la longitud, que tampoco era el tamaño grande, pero es que curiosamente ayer o antes de ayer me dice uno, ¿tú no te has dado cuenta que el bolígrafo está alargado, es decir, que se ha manipulado la imagen del bolígrafo para hacerlo más largo? Es decir, eso, vamos, yo no me di cuenta, me lo dijo una persona que se acercó a mí y me dice, bueno, pero ¿dónde va? Con un cuchillo pelapatata, y dice que había otros cuchillos, mira, imagen, sí. y después que después tiraron los cuchillos al agua. Digo, bueno, entonces si tiran los cuchillos al agua, ¿para qué quieren los cuchillos? Es decir, yo, sinceramente, igual que yo, hay otros compañeros de ONG y observadores de toda esta situación que pensamos que desde la autoridad, es decir, concretamente desde el delegado del gobierno fundamentalmente, pero también desde el alcalde, se está justificando la violencia contra los inmigrantes, porque eso hay que decirlo, a los inmigrantes se les ha expulsado por las puertas falsas, ilegalmente, porque eso está grabado. No estoy de acuerdo para nada. Eso para está nada. grabado. No estoy de acuerdo para nada. Eso hay muchos Mire testimonios usted, y el que quiera verlo, es decir, solamente tiene que coger
meter en Google, en Internet, que ponga choque de civilizaciones Mire, y que vea lo que pasa. Mire. Y tengo aquí la dirección electrónica de un vídeo de lo que pasó la otra noche, que todavía no ha salido, que si quiere puedo darla para que los espectadores puedan verlo en Internet. ¿Puedo decir la dirección? Sí. ¿Eh? ¿Qué contiene? No estoy de acuerdo Pues con... lo que pasó la otra noche. Pero ¿quién lo grabó? Pues mira, ¿en particular? lo grabó una ONG. Vamos, lo ha subido una ONG. Grabarlo, no sé quién lo ha grabado, pero se ve, porque lo he visto hace un momentito antes de entrar aquí, y se ve que son algún vecino, alguien de por allí cerca. Bien, bueno, pues ahora en cuanto puedas dar la dirección y que responda yo no estoy de acuerdo para nada. nada. Mire usted, yo que me caracterizo por ser amigo de todos, porque creo que en la vida es así, soy amigo suyo también y usted lo sabe y lo voy a seguir siendo, espero, mucho tiempo. Le digo una cosa, aquí no estoy de acuerdo y discrepo con usted. Es cierto que desde la delegación del gobierno se habrá acertado y se habrá errado, como es normal, pero en todos nosotros nunca acertamos de pleno. Pero también es cierto que hay una labor continuada y una lucha continua para mejorarlo esto, porque me consta. De hecho, recientemente se han traído, dijéramos, guardias civiles, cosa que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hemos dicho muchas veces, y si no que me corrija el compañero, que pasa por hacer una comisaría conjunta para ayudar, que aquí están pidiendo ayuda en esto los policías marroquíes que no dan abasto con todo este tema. Entonces hay que ayudarles. Europa, que siempre está ciega, entre comillas, en estos temas, le interesa mucho eso y hay que hacerle a Europa que despierte. Y Europa tiene que despertar en este tema, que tiene dos fronteras exteriores que son Melilla y son Ceuta. Y aquí tiene que aplicar medios para que esto sea todo más, dijéramos, organizado y más normal, en todos los sentidos. Entonces, me consta la labor, y tengo que decirlo, y yo cuando no estoy de acuerdo, como no estuve, y ella lo sabe, con el tema del campo fútbol, así lo hemos expresado con el tema de ciudad, pero yo sé que hay una labor encomiable. ¿Que se haya llegado al final del túnel? No, todavía no, porque queda mucha labor que hacer. Volvemos a decir, en favor de la inmigración y en favor de los ciudadanos y en favor de los policías. Señor Guerrero, también me gustaría que diera su opinión. En el tema de las devoluciones, que por las ONG se está constatando que está habiendo devoluciones y que no son legales, de inmigrantes que entran a Melilla y que posteriormente son devueltos, ¿eso se está produciendo o no? Cuando se coge el inmigrante entrando en la misma valla, y se coge en el sitio del medio, se puede efectuar una devolución. ¿Quién ha dicho que no? Lo dice la ley. Otra cosa es cuando han entrado en la ciudad. Ahora bien, decía este señor, y yo estoy con él, que unos cuchillitos y unas cosas. A mí me gustaría mucha gente de la ciudad que se fueran a la frontera y vieran cuando hay entrada masiva de subsaharianos. Da miedo verlos como vienen, con cuchillos, con palos, con todo. Diga este señor lo que diga, yo respeto lo que él dice, pero él no está en la frontera, nosotros sí estamos. Y yo le digo a usted que eso, es que si no, no entrarían. Si no, no entrarían, si no lo hicieran así, no entrarían. En los coches, ¿usted cree normal un coche con 7 subsaharianos a toda velocidad, que se lleve por delante a quien se lleve, que les da igual que sea policía marroquí, que sea policía español, que sea un ciudadano? De hecho, una de las veces, una de las vallas le dio a una señora que pasaba por la frontera en ese momento. O sea, es que, mire usted, esto es muy complejo. Y esto, la policía, posiblemente haya quien se pase, o la Guardia Civil. Yo no le voy a decir a usted taxativamente que al 100% hay vamos, que se cumple la ley, pero a un 98, un 99% le digo yo que sí. Mire usted, cuando el tema de los menores de Marruecos, que son otros problemas que tenemos en la ciudad, nos decían desde una ONG que estábamos nosotros haciendo un circo. Mire usted, si mi obligación es registrar todos los cacharros que hay de la feria para que no pasen inmigrantes a Málaga. Esa es mi obligación. El que yo coja un menor y me lo lleve para después deportarlo al colegio o llevarlo donde haya que llevarlo, en función de lo que marca la ley, eso es que yo estoy haciendo un circo. No, es mi trabajo, simplemente. Si no, me hubiera dedicado a hacer panadero y haría panes y ya está.
Sí, bueno, en las devoluciones efectivamente se puede devolver en la misma frontera, pero a esa persona hay que identificarla, hay que notificarle el expediente de devolución, tiene que haber un letrado delante, etcétera, etcétera. Yo lo que estoy hablando, hay veces que no se hace. Y eso está grabado, es decir, que se abre una puerta falsa de esta que hay por allí, por el campo de golf o tal, y por allí se ha echado y se echa gente. Hay 200 puertas. Bueno, por una de esas 200 puertas... Porque esa valla es de España y lógicamente el control de las puertas se echa la gente sin cumplir ninguna de las obligaciones legales. Yo no digo que no pueda haber alguien, pero que en términos generales esa no es la situación. Pero una cosa, aquí se está diciendo que es legal, por esta parte no, el abogado... No, a ver... Si es como dice nuestro buen amigo Pepe Alonso, legal no es. Porque el procedimiento para devolver, que no expulsar, ahora sí que si queréis hablamos de los dos procedimientos, una cosa es la expulsión y otra cosa es la devolución y otra cosa es la denegación de entrada y el retorno. Hay tres procedimientos. Entonces, si lo que dice el representante de la Asociación por Derechos Humanos es verdad, entonces el procedimiento no se está cumpliendo. Porque para devolver a una persona, en este caso a un sahariano, se le incoa un expediente de devolución, donde está presente el abogado, donde está presente el intérprete, y ese expediente lo firma el delegado del gobierno. Nada más y nada menos que el delegado del gobierno es el que acuerda la devolución. Eso lo dice el artículo 58 de la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Eso es cuando ha entrado en España, cuando el tío está en medio de la valla, que es prácticamente Marruecos. Perdone, y no se le dejan entrar. Devolución. Cuando está entre la valla, es más, cuando está unos metros más allá de la valla, también es España, que hay que recordar que los límites de España están en la antigua alambrada militar, que está detrás de las dos alambradas que tenemos ahora. Vamos, señor Guerrero, eso es así como dice mi compañero. Se incoa el procedimiento de devolución. Yo lo que digo todo en este tema... Si es verdad lo que dice él, perdóname, yo no tengo datos, inspector, yo no tengo datos acerca de esas devoluciones ilegales a que está haciendo mención mi compañero, pero si eso fuera así sería muy grave. Si es que están grabadas, vamos, es que no te estoy... yo lo que digo sinceramente... Han sido denunciadas y bueno, eso ha dado la vuelta al mundo. El procedimiento de la devolución. Han salido... Yo vuelvo a la pregunta, ¿por esas devoluciones a lo mejor se ha recrudecido la violencia de los inmigrantes? No, porque ha sido a raíz de... La inmigración, hay un dicho que dice que no se le puede poner puerta al hambre, y eso no tiene nada que ver. Los inmigrantes cada vez van viendo que lógicamente en Europa hay mejor vida que en África, porque es lo que hablamos muchas veces con nuestros vecinos de aquí al lado. Yo, la verdad, cuando me dicen, es que España está en crisis, yo le digo, sí, España está en crisis, pero Marruecos lleva 30 años en crisis, y es la realidad. Entonces, ¿ellos qué hacen? Lógicamente intentan entrar a una vida mejor. Cuando van entrando, los familiares le van diciendo dónde está. La ley en España es muy permisiva, poco dura, en el sentido de la delincuencia. Y ellos, la mayoría, usted se va a Madrid, usted en Madrid a partir de las 10 de la noche, por sol no se puede andar. No hay forma de andar, no andan nada más que los furgones nuestros. Eso lo puede usted comprobar yendo a Madrid. Cuando vaya a Madrid, va usted por ahí. No sé por qué, porque hay mucha delincuencia. Porque España está hoy, tiene un paro altísimo. Hay, no sé si hablamos de 6 millones o 6 millones y pico. Y lógicamente, si no hay trabajo para los españoles, no hay trabajo para estas criaturas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que hacer eso. Y ellos vienen y siguen viniendo y siguen entrando. Y nosotros lo entendemos. Si yo haría lo mismo estando ahí, oiga, si esto es normal. Ahora, lo que no es entendible es lo que está pasando y que el gobierno, que es el que tiene, como decía el compañero, las políticas de allí in situ, en los países, que es donde las tiene que hacer, porque yo he estado 3 años en la embajada de Marruecos trabajando y yo veo lo que hay ahí. Y lo que no se puede hacer es lo que hacían los americanos con nosotros, que es llegar y traernos la leche en polvo y el queso. No, hay que enseñarlos a producirla y hacer como se hace. Eso es lo que tiene que hacer Europa, meterse en África y hacer este tipo de política, no el que está haciendo. Hay una cuestión que efectivamente, y muchas veces me lo han planteado, que, por ejemplo, y había quien me contaba, dice, bueno, cuando la gente migraba, los españoles migraban a Sudamérica, que iban a Venezuela, que iban a México y demás, había en Cádiz un consulado
que estaba dedicado a eso, y había allí unas colas enormes, ¿no? Y entonces le hacían un análisis clínico, tal, y estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Claro, eso está muy bien, eso debería hacerse, y debería hacerse allí, decir, bueno, mire usted, necesitamos tantos, a ver si está usted sano, a ver usted quién es, si tiene antecedentes penales y demás. Pero es que, claro, ¿qué ocurre con eso? Pues que cuando llega un señor de estos a trabajar, pues hay que ponerle un sitio donde duerma, donde viva, hay que pagarle el sueldo que dice la ley, hay que pagar la seguridad social, y se trata de no cumplir con todo eso. Porque aquí hay que reconocer que se ha explotado a estos señores durante todo el tiempo de la burbuja del ladrillo y tal, y cuando se ha construido aquí lo que no se construía en Francia, en Alemania y en Inglaterra juntos. Pues yo creo que uno echa número de las personas que trabajaron legalmente, y ahí falta un montón de gente que no consta en ningún sitio. Bueno, volviendo al tema, si nos importa, vamos a volver al tema de Abertzan. Inmigrar para que le exploten a uno, no entiendo el tema. Es decir, regulación de la inmigración, por favor, porque será bien para todos, si es posible. Y desde luego, sí que los gobiernos tendrían que ponerse las pilas en esos temas y tener muy claro que cada duro que den a cualquier país de estos, bien sea para realizar una obra o lo que sea, siempre vaya acompañado un supervisor con el presupuesto, para que se cumplan y no aparezca el dinero en manos de las mafias. Porque se pierde. Es que el tema está en que el dinero ese está para que se pierda. Es decir, Marruecos está recibiendo mucho dinero, y curiosamente el salto del otro día se produce 2 días antes de que ayer firmaran un acuerdo entre España y Marruecos y tal, y es que está pasando eso sistemáticamente. Es decir, que esos saltos y demás coinciden con momentos en los cuales se está repartiendo dinero de España a Marruecos. Alguien extorsiona y alguien les está utilizando. Quienes se aprovechan de estas personas son grandes compañías, grandes empresarios, porque estos señores han aparecido trabajando sin papeles hasta en la sede del PP en Génova, en Madrid, en Madrid hace unos años, no sé si recuerdas, hasta un accidente grave que hubo de un señor que se quedó inválido, estaba trabajando en la sede de Génova del PP sin papeles. Y en otras sedes y en otros domicilios y en otros lugares el explotador no tiene color ni tiene signo político. Por tanto, claro, es decir PP me parece exagerado. Y en otros sitios, en otros lugares, y en otros partidos, y en otros señores, y en otras casas de otros señores. El que es un explotador es un explotador. Señor Travis, ¿ustedes creen que se va a volver a reproducir un caso como el que hemos visto el pasado jueves? ¿Temen que vuelva a repetirse y que esto sea una tónica y se convierta en un hábito? Le voy a vaticinar, no se van a reproducir uno, se van a reproducir muchos, porque les vuelvo a repetir, yo soy policía, llevo 42 años de policía, me voy a jubilar ya mismo, y estamos hartos de ver cosas como esta y como otras. Eso estaba preparado, se lo digo yo. ¿Por quién? No lo sabemos. Ojalá lo averigüemos, porque el problema es que se está haciendo dinero de esta pobre gente. Se lo digo yo, mucha gente. Y va a volver a ocurrir. ¿Cuántos hay en Marruecos esperando? En Marruecos puede que haya, mire usted, yo tengo una casa en Marruecos. Según usted, ¿cuántos? O pues calculamos que puede haber. Yo calculo en el Uruguay, según las informaciones mías oficiosas, no oficiales, sobre unos 2.000, y allá para la otra parte habrá bastantes más. Es que hay un campamento en Argelia. Y según vosotros, bueno, hace 2 días ha salido en la prensa que en Mauritania, que está a la vuelta de la esquina, hay 70.000 malienses, 70.000 que van huyendo de la guerra que hay allí. Que Melilla es su primer parada. Esto no se termina. ¿Por qué pido yo la implicación de Europa, de la Comunidad Económica Europea? Muy sencillo, porque todos sabemos que se está liberando una guerra ahora mismo en Mali. El sur huye hacia el norte en la montaña, el Mali hace frontera con Argelia y hace frontera y Argelia a su vez con Marruecos. Luego, esa es la vía de huida. Luego a Francia, la Comunidad Económica Europea le puede decir, hombre, baja usted un poquito el pistón que nos está mandando la gente para acá, y después háganse políticas en origen de todo tipo de información. Los medios de comunicación son el mejor medio para llegar a ellos, para sensibilizar, y después las ayudas, sí, pero ayudas controladas, por favor, no dineros que figuren en el BOE, 7.000 euros, 7 millones de euros para no sé qué para sitio. Los gobernantes de esos países. Y eso es para los gobernantes. Y entonces, cuando se mande a un país, lo primero que hay que ver es la calaña de sus gobernantes, qué tipo de
de personajes son, y después mandar un supervisor que no cuesta nada, cuesta muy poquito para que controle esos 20 millones o 30 millones de euros o lo que sea. Y eso es lo que tiene que hacer el mundo rico en favor del mundo pobre, para crearles en origen. Mira, en el año 1996, que está ahí todavía en nuestro recuerdo la operación Melilla, que le pusieron de nombre, estando Mayor Oreja de ministro del Interior, iban con maletines, iban con maletines los señores espías de España repartiendo dinero por los aeropuertos de Mali, en fin, de todo Centroáfrica, con maletines de fondos reservados, ¿no? Es decir, esto es muy poco serio, vamos a decir muy poco serio. ¿Quién se quedaba al maletín? ¿no? ¿Quién se quedaba al maletín? Esa política la copió España de Francia. Y mientras que lo estuvo haciendo Francia, no decía nadie nada. Yo recuerdo, porque he tenido, cuando ha dicho el compañero, yo fui consejero y he tenido reuniones con miembros de la CRG de Francia, y me decían, no, nosotros montamos en un avión, un maletín, al jefe de policía del aeropuerto, 25 millones, 25 subsaharianos, por ejemplo. Sí. Y llegaban allí y le decían, ¿usted de dónde es? No, mire usted, yo soy de Mali. Pues Mali está por allí. De Senegal, Senegal está por allí. Eso es lo que había. Eso lo han hecho, efectivamente. Esas ayudas deberían ser gestionadas por las ONG, en las cuales yo confío muchísimo más que los gobiernos corruptos de Senegal, de Camerún, de Mali. Alguien que respondiese de ese dinero y de esa obra. Las ONG. Claro, pero alguien que respondiese y que dijera al gobierno de turno, dijera, mire usted, su planta de no sé qué, de tabaco o de lo que sea, ha sido montada. Los 70 millones que ha costado, aquí están y aquí están las cuentas, ¿me entiendes? Claro, como se hace en Pero que si se la das a 4 gobiernos corruptos que hay por ahí, el dinero no llega nunca y esta pobre gente siempre estarán lampando, siempre, toda la vida. Entonces, claro, esas políticas de origen y esas políticas de información no llegan, no les llega, y evidentemente se crea en ellos una presión. Si ahí encima le sumamos una guerra que hay ahí y en otros países próximos, hombre, todo el mundo por un acto de supervivencia se mueve, se gira, y es normal. Si todo eso se entiende, lo que no se entiende es, dijéramos, otras cosas de las que hemos estado hablando. Eso ya entendemos menos, pero de eso se entiende. Desde luego que la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores es fundamental, la petición a Europa. Pero yo también les quiero plantear aquí una cuestión, y es que a corto plazo la que se nos viene en Melilla es grande, por lo que han comentado, por las cifras que han comentado, y a corto plazo, no sé ustedes, pero yo echo en falta aquí pues una comisión en la que estén representados todos los sectores implicados, ONGs, sindicatos policiales, Guardia Civil, delegación del Gobierno y colegio de abogados, que aborde este asunto. Claro. Aquí todavía no se ha hecho eso. No, parece que cada uno está enfrentado con otro. Claro. Aquí en esta mesa hemos intentado poner algo de diálogo y yo creo que está siendo fructífero, pero ¿qué pasa? Que en delegación del Gobierno no dan este paso, o no se da este paso por parte de ningún sector. Hay división. Vamos, yo ya digo, yo con los sindicatos policiales, y yo, como lo ha dicho Enrique, que somos amigos, que hablamos, que discutimos y demás y tal y cual, y al final llegamos normalmente a un acuerdo porque son cosas razonables lo que se plantea, pero ya cuando entra la política por medio, amiga mía, yo de verdad me echo a temblar. Pero aquí es un problema de ciudad. Porque es que lo estaba comentando Emilio, ¿no? Es decir, el tema de Mustafa Berchan y demás. Mustafa Berchan es médico, pero resulta que también es político. Y ahora ya la sospecha de que se va a beneficiar políticamente, o sea, una cosa absolutamente disparatada para el que conozca lo que es la idiosincrasia y el ambiente que hay en Melilla. O sea, eso no se le ocurre a nadie, ¿no? Es, de verdad, cuando yo veo todos los días al delegado del gobierno y también muchas veces al alcalde, las mafias, no sé qué, que explotan los seres humanos. No, mire usted, los seres humanos lo están explotando ustedes, los que han permitido la burbuja del ladrillo, etcétera, etcétera. Las mafias, el que cobre 3.000 euros por pasar a uno en el coche, bueno, pues sí, una mafilla, es una mafilla. Pero el que salta la alambrada no necesita ninguna mafia para saltar la alambrada. Es decir, eso no es un discurso razonable, y menos razonable es estar permanentemente, que si vienen agresivamente y demás, hombre, agresivamente, si va a saltar y no quiere que lo cojan, normalmente pues que eche a correr, ¿no? Es decir, esa es la violencia. Efectivamente está el caso de los coches y demás, ¿no? Que viene zumbando y o te quita o tal, pero la violencia alevosa esa,
se imputa desde la delegación del gobierno y desde el alcalde y demás, yo creo que es falso, y además que yo creo que lo único que se está tratando es justificar la violencia contra estas personas. Yo lo he explicado un poco con arreglo y le voy a hacer un símil. Si yo quiero detener a un individuo que se ha escapado de la cárcel, lógicamente va a proceder contra mí de todas las maneras. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es cogerlo y volverlo a meter en la cárcel. Y él fugarse. Entonces, aquí con el subsahariano pasa lo mismo. Él quiere entrar y yo mi obligación es no dejarlo entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay fricciones, claro que las hay. Queramos o no queramos. Unas veces más fuerte y otras veces más. Pero esa violencia alevosa, es decir, el inmigrante viene a decir, voy a coger al guardia civil y le voy a machacar la cabeza. No, claro, estaría bueno que viniera de Mali pensando que le va a pegarle un bocado al guardia civil. Pero sí presenta fuerza o resistencia activa a un agente de la autoridad. Entonces, estamos en una situación compleja. Yo no estoy de acuerdo y no me une en este momento a pensar a alguien que tenga vínculo ni con el PP ni con ningún partido político, ¿no? Pero me gusta la verdad por la verdad. Y mire usted, a mí me consta, porque tengo conversaciones, porque solicito entrevistas con el señor delegado del gobierno, porque solicito entrevistas con el presidente de la comunidad autónoma, y me consta que están haciendo todo lo imposible por normalizar el tema de la frontera, y entonces es justo reconocérselo, que aquí hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada, y particularmente me molesta, como persona, que se diga algo en contrario, porque la frontera se va a hacer por una vez primera, y la van a hacer estos señores. Que la hagan bien o mal va a depender de ellos, por eso se le ha advertido muchas veces. Pero aquí nunca nadie ha tocado absolutamente nada. Entonces me parece también de justicia defender su obra, porque yo vuelvo a repetir, tengo entrevistas con ellos y sé que están muy preocupados y sé que están muy imbuidos en el problema, y para qué decirle, tanto uno como otro, porque he estado con los dos. Entonces, que se consigue, ojalá. Ojalá. Bueno, frontera aquí se está haciendo, desde el año 73 se está haciendo frontera. Hablando del delegado del gobierno, es verdad que se le ha echado en falta, y no lo digo yo, se ha dicho por diferentes sectores, incluso también desde los medios, pues se le ha echado en falta en momentos puntuales. Por ejemplo, Blanca, yo imagino que el testimonio del delegado del gobierno el jueves por la tarde, el jueves por la noche, hubiera sido fundamental, y que estuviera allí, pues hubiera sido también importante, ¿no? Sí, no, de hecho fue comentado el hecho de que estuviese allí el comisario jefe y el segundo jefe y no estuviese el delegado del gobierno. Sí fue comentado por... Pero había ya una representación, es decir, hombre, si tiramos por eso puede venir el presidente del gobierno también, pero es un tema, y es una poca exageración por mi parte. Yo no creo ya ni que estuviera, él estuvo informado en todo momento, porque yo informaba al jefe superior y el jefe superior le informaba a él, o sea que es que es absurdo. Además es una persona que está continuamente con los problemas más... Es decir, yo no tengo en este aspecto, espero que en un corto plazo las cosas vayan dando vuelco y se vayan viendo soluciones. Lo que pasa que ahora tenemos un grave problema ya próximo, que es la operación, que viene ya en breve. Y esta operación, si es la del año pasado, es mala, sigue siendo mala y hay que corregirla, hay que hacerla mejor. Ahí no se puede tirar 5 horas esperando niños pequeños que hay en un vehículo después de hacer ir a Europa, después de ganarse un dinero, venir a su país, tenerles 5 horas para que pasen la frontera. Es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Ahí verano, verano. Porque esperando de que el Mahani de turno le diga sí, baja las cosas o no baja las cosas. En función de... No, mire usted, seamos serios. Aquí hay que hacer una frontera, como decimos todos los que queremos eso, y nos echamos muy en falta, que se lo decía hoy a un representante de empresarios, únanse y apoyen e incluso alienten, y partidos políticos que no se les ve luchar en favor de la frontera, para que haya una frontera, una arteria que comunique con la ciudad, que haya economía, ahí todavía fluye economía. No hay, no apoyan, no apoyan. Señor Reviso, en ese aspecto siempre desde la delegación del gobierno han dicho que la seguridad y la fluidez en la frontera están reñidos y que siempre su obligación son compatibles. Es el discurso que siempre dicen eso, y sea el signo, y sea del signo que sea, no estoy hablando del Partido Popular, porque antes estaba el Partido Socialista y previamente otra vez. Que me corrija mi compañero. Y siempre dicen lo mismo, la seguridad y la fluidez en la frontera están reñidas y nosotros tenemos que velar por la seguridad. Con lo cual la fluidez está... Mire usted, el permitirle a la policía montar, no iba a decir una palabra eso, el montar esa S que montan ahí ridícula para, dijéramos, aminorar velocidades y cosas raras, para de alguna manera
entiendo yo, molestar al ciudadano viandante, yo no se lo permito 3 minutos. Con una paleadora levanto todo. Y carriles, todos. No puede venir en 6 carriles y quedar eso en un carril y con un señor allí con las manos en el bolsillo, dame o no me dé la documentación. Eso no es así, eso no es control ni nada, y se lo demuestro yo a cualquiera. Ahí hay que montar tantos carriles como fluidez exista y que se vayan abriendo y cerrando según la fluidez del tráfico. Pero hablamos de Marruecos, porque no, de Marruecos y de España. Aquí pueden poner 4 carriles que si después se hace allí un embudo, porque pues claro, hay un carril de ida y otro de vuelta. Tiene que ser fluido para allá y para acá. Pues sobre fluidez frontera yo creo que nos da para otro programa. Bueno, claro. O sea que yo les emplazo a todos ustedes a que vengan y hablemos de este tema porque tiene mucha tela también. Para terminar brevemente, por favor, que se nos va el tiempo. No, con arreglo a lo que decía Enrique, yo le voy a decir una cosa. Como el 80% de los ciudadanos no creo en ningún político, porque todos nos han demostrado lo que están haciendo con Melilla y lo que están haciendo con otras ciudades y con lo que están haciendo con vivienda, con historia, con todo. La política está deshumanizada, no tiene sentimientos ni tiene corazón. Ese es el problema de la política, hoy, para mí. Me queda un segundo para... Un segundo, Emilio. Aquí hemos dedicado parte del programa a pedir excusas sobre nuestra obligación. O sea, yo debería pedir excusas cuando no cumplo con mi obligación. ¿Cuál es la obligación del inmigrante? Pues llegar a Melilla. Claro. Y la de los cuerpos y fuerzas de seguridad, impedírselo. Y la de Pepe Alonso, velar por los derechos humanos. Y la mía, asistir jurídicamente, bueno, yo creo gratuitamente a... Lo que pasa es que parece que hay una confrontación entre unos y otros. El problema es que parece... también tiene que velar por los derechos humanos. No creo que tenga usted quejas graves de que no se ve... Bueno, pero volvemos otra vez. Sara, pero yo quiero repartir los papeles, simplemente por eso lo he dicho. Sí, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, lamentablemente, porque me hubiera gustado tocar otros flecos, por ejemplo, también las redes sociales, la perversión de las redes sociales, precisamente esa noche, que también, bueno, fue un desbarajuste y Blanca fue testigo en primera persona, porque desde Cable Televisión se iban mandando tweets y bueno, pues cada uno se apropió de esos tweets haciendo una labor que no le correspondía. De la información, exactamente. Bueno, pues de este tema también hablaremos. Yo, vamos, les emplazo a otro programa porque realmente yo creo que ha merecido la pena poner sobre la mesa todas las claves que sostiene ese hecho que se produjo el jueves y que ojalá no se produzca, no se repita y que ojalá Melilla no sea escenario otra vez de un acontecimiento de tal magnitud. Gracias de nuevo por estar en este tiempo de la noche es clave. Gracias. Sí, un placer. Bueno, y a ustedes, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más temas. Vamos a hablar de sanidad pública y también, si no lo han escuchado antes, van a volver a escuchar las declaraciones de un peso pesado del Partido Popular que hace balance de su trayectoria en ese partido y, desde luego, no es muy bueno. Ya verán. Hasta ahora. Entraba de servicio y era el mando que estaba era el mando de la Policía Nacional y bueno, yo cuando llego allí pues veo un escenario que posteriormente evaluamos las determinadas organizaciones, su FPC y la UGC, y llegamos a una conclusión que se nos plantean una cantidad importante de interrogantes. Y así lo hicimos, lo plasmamos en un documento que mandamos a los medios de comunicación y para que todas las personas evaluaran y sopesaran lo que había ocurrido allí. Si quieren mi versión, yo le puedo decir que cuando yo llego me encuentro en un domicilio que desconozco, no un domicilio, sino en el patio que da acceso al garaje. Domicilio es, y no que me corrijan los letrados, domicilio es porque está vallado, tal. Un grupo de subsaharianos, todos apiñados y cogidos por los brazos, y la Guardia Civil, bueno, pues que es la primera que, según se me comunica a mí, llega, porque en vano tiene la custodia de la valla y tiene la primera información de primera mano. Y entonces, en un momento dado, yo me pongo en contacto, allí estaba el segundo jefe de la comandancia de la Guardia Civil,
allí estaba un capitán de la Guardia Civil y un teniente de la Guardia Civil, y por parte de la policía pues un inspector que era yo. Nos ponemos en contacto y tal, hablamos sobre el tema y decimos, bueno, pues que les invitamos a que estas personas salgan, pero ya entendemos que alguien o algo les había dicho que había que sentarse en el suelo y apiñarse. Entonces, bueno, esta es un poco hasta ahí la versión de los primeros hechos. Pero antes de todo eso, también aseguran en un comunicado que incluso lo que es el salto estaba premeditado, porque aprovecharon un momento en el que la Guardia Civil estaba haciendo un relevo y que, por lo tanto, se les avisó. Vamos a ver, nosotros en ningún momento afirmamos, sino que hacemos preguntas, que es diferente, preguntamos. Se produce el salto a las 10 menos 3 minutos, momento en que a mí me es comunicado por la sala del evento. Invitados, Blanca, tú estuviste allí, no estuviste en el momento del salto, a pesar de que a lo mejor en el comunicado se da por hecho, porque se habla de una pregunta como que ¿por qué las cámaras de televisión están apostadas a la hora del famoso salto, grabando toda la movida, afortunadamente para nosotros, ya que de las imágenes se deduce que no existe ningún maltrato policial? Bueno, me gustaría, Blanca, que se aclarara la labor de los periodistas que estuvisteis allí en el momento de los hechos. Pero efectivamente, el primer medio de comunicación, hablan de cámaras de televisión, hablamos de medios de comunicación acreditados. El primer medio de comunicación acreditado que llegó al lugar de los hechos, hablamos ya de inmediaciones de la casa de Aberchán, en la urbanización Iberpuerto, fue Cablemente Televisión, fuimos nosotros, allí no había ningún otro medio, y es verdad que al estar la zona acordonada nosotros no veíamos ese forcejeo, por llamarlo de alguna manera, entre las fuerzas del orden y los inmigrantes. Sí es cierto que, como comentas en el comunicado de los sindicatos policiales, hablan de cámaras de televisión apostados a pie de valla, grabando ese salto de inmigrantes. No sé qué medio de comunicación sería, pero tampoco esas imágenes han salido en ninguna televisión. El Melilla Hoy. Mire usted, una dirección. Para que lo vean también el resto de telespectadores, es una página del Melilla Hoy del viernes 26 de abril en el que pone foto Melilla Hoy. Y es una imagen que no se sabe si es una fotografía o es capturada de un vídeo. Yo he pinchado en esta dirección. El enlace de abajo. El enlace, vea hoy en melillahoy.es los vídeos del asalto masivo justo al pie de la valla. Eso es lo que pone, yo no me lo he inventado. Es Bien, lo que pero pone. medio de comunicación, bueno... yo hablo genéricamente, yo no digo ni este ni el otro. Yo digo que me sorprende esto más lo que vi. Entonces... hago mi conjetura, hago mi interrogante, nada más. Yo no voy más lejos, nada más. No digo ni que era aquel ni fulanito, no, nadie se tiene que sentir por aludido, pero los hechos probados son estos. Esto es lo que hay escrito. Sí, y esto de es lo todas que formas, con respecto a la cobertura, y sobre todo en este caso se dio mucho, habría que diferenciar entre medios de comunicación y después personas anónimas que utilizaron pues sus teléfonos móviles o cualquier utensilio y los difundieron a través de las redes sociales, que es verdad que es... Pongo ¿cómo se llama?, del operativo que hay al respecto y me dirijo al lugar. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que en un periódico vemos, analizando ya con posterioridad, que da una ¿cómo se llama? No una versión, sino da una información en la cual da un correo donde se puede ver un vídeo donde se ve, pues bueno, unas personas saltando la valla y tal. Alguien dice que si no es, que si deja de ser, que si es anterior o posterior, no lo sé. En el periódico está y aquí lo tenemos entre los papeles. Entonces es la primera conjetura que sacamos. La segunda es que desde allí hasta en el trayecto de allí al domicilio de esta persona, pues hombre, el CETI me queda en el medio y estas personas superan el CETI y se van a ese domicilio en concreto. Nosotros no aseguramos nada, simplemente decimos cosa rara y tal. Llegan al domicilio, segunda. En el domicilio dice este señor que hubo en Twitter, parece ser que escribió salvaje actuación de la policía. Cosa que nosotros, desde luego, rechazamos con la máxima de las energías. Ahí no hay salvajismo de ningún tipo. Y salvaje, la acepción salvaje, el diccionario tiene un nombre. Entonces, peligra la vida de estas personas. Vamos a ver, si usted, después reconoce que es médico, yo en ningún momento le vi atenderle. Yo en ningún momento le vi que se remangó y atendió a nadie. Y si no es verdad lo que yo estoy diciendo, que de todos los componentes que se me corrija.
ni en ningún momento. Yo en ningún momento vi a nadie ni a punto de morirse. Yo en ningún momento vi a nadie, a ninguna ambulancia. Yo en ningún momento vi ningún parte facultativo. Sí he visto 2 de la Guardia Civil de mordidas en los brazos, en las manos, y una de un policía que le pegan con una piedra, porque parece ser, y eso no lo vi, que el primer recibimiento fue con piedras. A un compañero en la cara interior del muslo derecho, creo recordar, según el parte facultativo, tiene un hematoma, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando de lo que ocurrió una vez que llegaron a casa de Aberchán, pero me gustaría también conocer la opinión del resto de... Un medio de información, pero no es un medio de información, un medio de comunicación acreditado. Entonces, pues sí, el Melilla hoy en este caso, yo no voy a cuestionar, por supuesto, para nada la labor de este periódico. No. Pero que a lo mejor se hizo eco de unas imágenes grabadas por un particular que pasaría por allí o no, o estaría avisado o no, pero no podemos hablar de cámaras de televisión, porque cámara de televisión, lo digo más que nada porque hay personas que han acudido a nosotros como si hubiésemos tenido algo que ver en todo esto, y sí, por mi parte, como medio que sí estuvo allí, sí me gustaría dejar claro que nosotros en ningún momento fuimos avisados ni participamos de nada. Nosotros nos limitamos a informar de lo que vemos, no de lo que no vemos. Lo damos por bueno, pero no acusamos a nadie, simplemente dejamos el documento tal y como está, nada más. Y con respecto a la visión de las ONGs, José, tú que representas a una, ¿cómo recibes la postura de los sindicatos policiales al decir que esto es una trama orquestada o organizada? Yo creo que no cabe, después de 20 años que llevamos ya con la historia de la inmigración, ¿no?, donde hemos visto ya pues prácticamente de todo, pues plantearse teoría de las conspiraciones, ¿no? Yo creo que yo no estaba allí, para empezar yo no estaba allí, y me avisaron y no fui, Pero las cosas siempre se desarrollan más o menos de la misma manera, ¿no? Es decir, salta un grupo de gente, se dispersan y van a la comisaría. Es decir, ellos no van al CETI, porque como han dicho los compañeros policías, que pasaron de largo por el CETI. Es que ellos cuando saltan no van al CETI, donde van a la comisaría de policía a identificarse, a presentarse allí, y porque allí le dan una acreditación para entrar en el CETI, ¿no? Entonces, esas son cosas, vamos, ya digo, ese es el protocolo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después, hombre, a mí me preocupa que se plantee el tema como una disyuntiva entre quién está con la policía y la Guardia Civil y quién está con los inmigrantes. Pues mire usted, con la policía y con la Guardia Civil tiene que estar todo el mundo, ¿no? Y con los inmigrantes, pues yo creo que también, ¿no? Es decir, y bueno, y cada uno tiene su historia y sus pretensiones y su papel, Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tiempo de tertulia en el que vamos a analizar las claves de lo que pasó el pasado jueves con esa entrada de inmigrantes y posterior cobijo en la casa del líder de la oposición, Mustafa Aberchán. Como digo, vamos a analizar todo lo que sucedió con las diferentes opiniones de los diferentes sectores que hemos traído aquí, y para ello voy a dar paso a presentar a estos invitados que me acompañan amablemente esta noche. Emilio Bosch, abogado, gracias por venir. Gracias, buenas noches. También está con nosotros José Alonso, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Me acompaña Enrique Travieso, que es coordinador de los sindicatos policiales y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Gracias por venir también. ¿Qué hay? Buenas noches. También está con nosotros José Guerrero, que es el secretario de la Organización de la Unión Federal de la Policía. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Y para dar la visión de los periodistas que estuvieron en ese momento del asalto, bueno, del asalto más bien, de todo lo que sucedió en casa de Mustafa Aberchán, tenemos con nosotros a la directora de los servicios informativos de Cable Televisión, Blanca Santos. Buenas noches. Buenas noches, encantada, Sara. Bueno, pues como digo, vamos a analizar
con nuestros invitados los diferentes puntos de vista y las diferentes claves de lo que pasó esa noche, porque ha dado mucho de sí, ha suscitado mucha polémica, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, y muchas opiniones. Una de ellas ha sido, por ejemplo, un comunicado de los sindicatos policiales y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en el que aseguran que todo ha sido una trama organizada por diferentes casualidades que se dieron esa noche. Me gustaría que ahora brevemente, señor Travieso, nos explicara por qué cree que ha sido una trama organizada, lo que pasó el jueves por la noche. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Tenemos que decir al respecto que yo esa noche me encontré